Mi hermana me botó a sus hijos por 10º fin de semana consecutivo. Cuando le dije que no era su niñera, les llamó a nuestros padres. 1 hora después, 2 policías estaban en mi puerta, incluso antes de que llegara la pizza que había pedido. Quiero que se detengan a pensar en la geometría de la situación por un momento. Estaba de pie en mi propio departamento, todavía con mi ropa de trabajo, sosteniendo la puerta abierta y mirando a 2 oficiales del precinto 14 que me preguntaban con calma, profesionalismo y con esa neutralidad particular de quienes han aprendido a no formarse opiniones antes de tener información sobre un reporte de negligencia infantil en esta dirección. No me había movido de mi departamento en 4 horas. No había niños en mi departamento. No había habido ningún niño en mi departamento esa noche. Les pregunté, ¿pueden decirme quién presentó el reporte? La oficial, su placa decía Okonkwo, miró su libreta. No podemos darle esa información, señor, pero sí necesitamos confirmar que los niños están a salvo. Los niños, dije, no están aquí. Nunca estuvieron aquí esta noche. No hay nadie más que yo en este departamento. Entraron y echaron un vistazo. Vieron exactamente lo que les dije que verían. Un hombre adulto, una lata de refresco a medio terminar, una laptop abierta en una hoja de cálculo y 0 niños. En ninguna parte, bajo ninguna circunstancia. Se disculparon por la molestia y se fueron. Me quedé en la puerta después de que se marcharon, mirando por el pasillo hacia el elevador. Mi hermana se había ido hacía 53 minutos. Mi nombre es Marcus Webb. Tengo 31 años. Trabajo como coordinador de logística para una empresa de distribución regional, una labor que implica una cantidad significativa de documentación precisa, manifiestos de envío, confirmaciones de entrega, registros de cadena de custodia y que a lo largo de 5 años me ha dado el hábito profesional de anotarlo todo. Este hábito va a ser importante. Ténganlo en mente. Mi hermana, Dana, tiene 34. Tiene gemelos de 7 años. Un niño llamado Jordan y una niña llamada Kayla, de una relación que terminó mal hace 3 años. No es una mala madre en los sentidos obvios. Ama a sus hijos, los alimenta, los mantiene vestidos, inscritos en la escuela, los lleva a sus citas con el médico y cumple con el trabajo visible y documentado de la paternidad con un compromiso genuino. En lo que es mala, y lo ha sido durante 3 años con una consistencia cada vez mayor que yo había tardado en nombrar con claridad, es en tratar la vida de su hermano como algo separado de la suya, como un recurso al que puede acceder, como un sistema de respaldo que puede desplegar cuando su sistema principal necesita un descanso. Yo había sido el sistema de respaldo durante 3 años, no porque me lo pidieran, sino porque estaba disponible, porque vivo solo, en un departamento de una recámara en el mismo edificio que Dana, 2 pisos arriba, lo que parecía conveniente cuando me mudé y se había convertido en algo completamente distinto. Y porque disponible, en el vocabulario operativo de mi familia, significa responsable de lo que sea que haya que hacer. Las primeras veces fue fácil decir que sí. Jordan y Kayla son buenos niños. Me caen bien. Tenemos una relación genuina construida a lo largo de mañanas de sábado y estancias ocasionales de una noche cuando Dana de verdad necesitaba ayuda. Y quiero ser claro al respecto, porque esta historia no es sobre resentir a mis sobrinos. Es sobre ser tratado como un mueble con forma de persona. El 10º fin de semana fue un sábado de octubre. Tenía planes. No eran planes elaborados. El cumpleaños de un amigo, algo casual, el tipo de velada tranquila que importa precisamente porque mis semanas no son tranquilas y la había estado esperando con ganas. Se lo había dicho a Dana 3 días antes. Me dijo que te diviertas con la facilidad de alguien que no había registrado la información. A las 4:47 p.m. tocó a mi puerta con 2 mochilas. Ya me las estaba entregando antes de que yo abriera por completo. «Te los vas a quedar», dijo. «No me importa qué planes tengas». Miré las mochilas en mis manos. Luego a Dana, luego a Jordan y a Kayla, que estaban parados un poco detrás de ella con la expresión de niños que han presenciado esta escena tantas veces que ya no tienen sentimientos fuertes al respecto. «No soy tu niñera», dije. Dana se quedó completamente inmóvil. Quiero describir cómo fueron los siguientes 30 segundos, porque también fueron un tipo de información. No discutió de inmediato. Procesó, lo cual fue inusual, y me dijo que mi frase había impactado de una manera que mis versiones anteriores de renuencia no habían logrado. Luego, su rostro hizo algo que solo puedo describir como una decisión. «Voy a llamar a mamá y a papá», dijo. «Ellos se encargarán de ti». Me aventó las mochilas de vuelta. Las atrapé por puro reflejo, y ya se había ido antes de que las puertas del elevador se abrieran por completo. Jordan me miró. «Podemos esperar abajo», dijo. Tenía 7 años. Lo dijo con la resignada practicidad de alguien que ha pasado por esto tantas veces que ya tiene un protocolo. «Entren», dije. «Los 2». Los acomodé con la tableta y llamé a mi amigo para cancelar. Luego esperé para ver cómo sería eso de que se encargaran de ti. 53 minutos después lo descubrí. Los oficiales se fueron. Les preparé la cena a los niños. Dana no regresó esa noche. Quiero contarles sobre Jordan y Kayla durante esas horas, porque son importantes para la historia de una manera que no tiene que ver con el drama.
Jordan hizo su tarea en la mesa de mi cocina, sin que se lo pidieran, lo que me dijo que la había estado haciendo en lugares desconocidos con la suficiente frecuencia como para que se hubiera vuelto automático. Kayla se quedó dormida en mi sofá a las 8:30 con los zapatos puestos, lo que me dijo que estaba cansada de esa manera crónica y acumulada de un niño cuyo horario es inconsistente. También le quité los zapatos a Jordan antes de que se durmiera. Les tomé fotos a ambos, una foto con la hora para registrar que estaban dormidos, no por ninguna razón siniestra, sino porque ya había decidido, de pie en la puerta después de que los oficiales se fueran, que iba a empezar a anotarlo todo. Mis padres aparecieron a la mañana siguiente, no juntos, sino en secuencia, lo que sugería coordinación. Mi madre llegó primero a las 9:15 a.m., mi padre, 15 minutos después, que es como operan cuando han acordado un resultado y llegan para ejecutarlo desde múltiples ángulos. Mi madre tenía los brazos cruzados antes de cruzar completamente la puerta. Dana dijo que dejaste a los niños llorando en tu puerta. Dijo, eso es mentira. Dije, no creo que eso sea exacto. O no es como yo lo recuerdo. Una mentira, porque lo era. Los niños estaban en mi departamento. Dana los dejó y se fue. Llamé y cancelé mis planes. Vino la policía, que es la parte en la que deberían estarse enfocando. Mi madre agitó la mano. Ese gesto específico con la mano que significa que está siendo demasiado quisquilloso con algo que no requiere exquisiteces. Está abrumada, dijo. Te necesita. Mi padre se sentó en mi sofá, en el lugar donde Kayla había estado durmiendo 6 horas antes, y dijo, Marcus, vive solo. Tienes el tiempo. Tienes el tiempo. Miré a mi padre, a este hombre que amo, este hombre que trabajó turnos dobles durante 15 años para darnos oportunidades, que entiende mejor que la mayoría de la gente lo que significa dar tu tiempo a algo que lo requiere, diciendo, tienes el tiempo, sobre la vida de su hijo como si fuera un excedente disponible para redistribuir. Los dejó sin preguntar, dije. Luego llamó a la policía cuando dije que no. Reportó una negligencia infantil que no estaba ocurriendo para que la ley llegara a mi puerta. De eso es de lo que están aquí para hablar, no de si tengo tiempo. Se fueron antes de que pudiera terminar. Jordan los vio irse desde el pasillo. ¿Estás en problemas?, preguntó. No, dije, estoy bien. Lo pensó un momento. Mamá también se mete en problemas a veces, dijo, con la naturalidad de un niño de 7 años que reporta un hecho. Pero dice que siempre es culpa de alguien más. Me quedé pensando en esa frase un rato. Esa tarde abrí una carpeta en mi teléfono. Tengo un sistema para documentar en el trabajo que apliqué aquí al pie de la letra, porque la documentación es documentación y los principios no cambian según el tema. Fechas, horas, citas exactas donde podía recordarlas. Capturas de pantalla de cada mensaje, que había comenzado a guardar en tiempo real una vez que entendí cuál era el patrón. Quiero mostrarles los mensajes porque son su propio tipo de evidencia. Marcus, están bien. Tienen todo lo que necesitan. Solo relájate. 14 de octubre. Después de que le escribí preguntando a qué hora los recogería. Estás haciendo tanto por ellos. Deberías estar orgulloso. Deja de exagerar. 15 de octubre. Después de señalarle que llevaba 20 horas desaparecida más allá de lo que había dicho. ¿Puedes ser el adulto por una vez en tu vida? 21 de octubre. Después de recordarle que yo trabajaba la mañana siguiente. Ser el adulto, dicho por la persona que le llamó a la policía a su hermano por decir que no estaba disponible. Guardé todo. Creé un registro en un documento de Google que respaldé tanto en la nube como en mi laptop personal, con marcas de tiempo y breves notas contextuales. Soy un coordinador de logística. Entiendo que un registro sin contexto es más difícil de usar que uno con él. Mi vecina de enfrente, la señora Carla Ramírez, tocó a mi puerta ese miércoles. Tiene 67 años, está jubilada y ha vivido en este edificio durante 22 años, con esa conciencia particular de una persona que conoce bien a sus vecinos y presta atención. Me miró con ojos que no eran crueles, pero que estaban tensos por algo que se había estado acumulando. Esos bebés estaban solos en el pasillo otra vez, dijo. Lo he visto 3 veces en 2 meses. Voy a empezar a grabar. Por favor, hágalo, le dije. Asintió una vez, como una persona que confirma una decisión ya tomada. Empezó a grabar ese día, con un viejo Samsung Galaxy que llevaba en el bolsillo de su cardigan, el cual sostenía con la confianza serena de alguien que ha decidido ser testigo y se siente cómoda con ese papel. La entrada al departamento ocurrió un jueves. Había trabajado un turno de 10 horas. Me había detenido en el supermercado. Llegué a casa a las 7:22 p.m., cargando 2 bolsas y mi maletín del trabajo. Metí la llave en la cerradura de mi propio departamento y la puerta se abrió sola antes de que girara la manija. Mi televisión estaba encendida. Había pizza, que no era mía, de un lugar del que no pido, en mi mesa de centro. Dana estaba en mi sofá con los pies sobre los cojines, mirando su teléfono, con Jordan y Kayla en mi piso, rodeados de una colección de juguetes que no estaban allí esa mañana. Me miró. «Hola», dijo. Las bolsas en mis manos se sentían más pesadas que hace un segundo. «¿Cómo entraste?», pregunté. «Mamá me dijo dónde guardas la de repuesto», dijo, volviendo ya a su teléfono. Me quedé en la puerta un largo momento. La llave de repuesto, la que guardaba en un lugar específico para emergencias reales. Mi madre le había dicho a Dana dónde estaba sin preguntarme. Había tratado el acceso a mi departamento como información que tenía derecho a compartir, porque somos familia y la familia no tiene cosas separadas. «Dana», dije, «tienes que irte».
Me miró con esa expresión específica que usa cuando ha decidido que estoy siendo irrazonable. Marcus solo necesitaba unas horas. Me iré para las 9. Dejé mis bolsas del súper en el suelo. Saqué mi teléfono. Fotografié el departamento, la pizza, los juguetes, los cojines del sofá con sus pies encima, la marca de tiempo en la esquina de cada imagen. Lo hice lenta y deliberadamente, y sin explicar lo que estaba haciendo, porque explicar habría generado una discusión, y yo no quería una discusión. Quería documentación. A las 9, dije, y luego necesito la llave de vuelta. Se fue a las 8:47. Se llevó a los niños. No me dio la llave. Dejó una nota en la mesa con su letra, alegre y despreocupada. Gracias de nuevo. Te los traigo el próximo sábado. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero. Las nuevas cerraduras costaron $187. Las instalaron para las 11 a.m. El cerrajero, un hombre llamado Paul, que llevaba 15 años en esto, no hizo preguntas sobre por qué estaba cambiando las cerraduras en una unidad en la que claramente vivía. Me entregó 3 llaves nuevas y se fue. Guardé las 3 llaves en mi poder. Llegó el sábado. Dana llegó a las 6:15 p.m. Lo sé porque la grabación de la señora Ramírez la muestra entrando al edificio a las 6:15, y lo sé porque los golpes en mi puerta comenzaron a las 6:17. Esos 2 minutos probablemente se consumieron en el viaje en elevador y en darse cuenta de que su llave ya no funcionaba. Los golpes no eran un llamado a la puerta, eran el impacto sordo y a puño cerrado de alguien comunicando su furia a través de una puerta. Su voz en el pasillo estaba a un volumen que estoy seguro de que los residentes de al menos 3 departamentos adyacentes pudieron escuchar claramente. ¿Crees que cambiar la cerradura significa algo? Abre esta puerta. Estaba sentado en mi cocina. No abrí la puerta. 15 minutos antes de que llegara, ya le había mandado un mensaje al administrador del edificio, un hombre llamado Doug Ferrara, con 12 años administrando este edificio, para avisarle que podría haber un disturbio y pedirle que estuviera al tanto. Doug contestó, estaré al pendiente. ¿Todo bien? A través de mi puerta podía oír la voz de Jordan, luego la de Kayla. Ese sonido particular que hacen los niños cuando le piden a un padre que deje de hacer algo y el padre no se detiene. El sonido de niños avergonzados y asustados que quieren que baje el volumen. La puerta de la señora Ramírez se abrió. Escuché su voz, tranquila y para nada alterada por la escena frente a ella. Está asustando a esos niños, y tengo video de cada vez que los han dejado solos aquí afuera. El volumen de Dana aumentó de alguna manera. La señora Ramírez no se inmutó. Lo sé porque pude oír su presencia firme en el silencio entre las frases de Dana. Esa cualidad particular de calma que pertenece a quien ha tomado una decisión y no piensa retractarse. No abrí la puerta. Dana se fue a las 6:44, según la grabación de la señora Ramírez. Me senté en mi cocina un rato después de que el ruido cesara. El departamento estaba en silencio. Las nuevas cerraduras eran sólidas. Pensé en Jordan preguntándome si estaba en problemas, y en Kayla quedándose dormida con los zapatos puestos, y en el gesto de mano de mi madre, y en Tienes el tiempo. Pensé en la carpeta de mi teléfono. Luego llamé a Doug Ferrara y le pedí que documentara formalmente el disturbio. Lo hizo. La señorita Priya Patel me llamó un martes por la mañana. Se identificó como especialista en bienestar infantil de la División de Servicios Familiares del Condado. Mencionó que llevaba 11 años en el departamento, con el tono de alguien que establece sus credenciales antes de discutir algo importante. Dijo que había estado revisando los reportes policiales asociados con mi dirección y que tenía algunas preguntas que le gustaría discutir en persona. Le dije, sí, venga cuando le convenga. Vino el jueves siguiente a las 10 a.m. Quiero hablarles de la carpeta en este punto, porque había crecido considerablemente desde el primer día que la creé. 47 capturas de pantalla de mensajes que abarcaban 3 años, organizadas cronológicamente. Un registro de 11 ocasiones en las que me dejó a los niños sin avisar, con fechas, horas y duración. Las fotografías con marca de tiempo de la entrada al departamento, Dana en mi sofá, la pizza, los juguetes, la evidencia de una entrada no autorizada que se me presentó como un favor por el que debería estar agradecido, el metraje grabado por la señora Ramírez, 3 incidentes separados en el pasillo, Jordan y Kayla solos, con marcas de tiempo en todo, el informe escrito de disturbio de Doug Ferrara del incidente del sábado, mis registros de llamadas que mostraban 12 llamadas perdidas de Dana durante la confrontación en el pasillo, los mensajes de voz, 4 de ellos, que acompañaban esas llamadas, en los que mi hermana me decía en términos cada vez más intensos que yo era un mal hermano, una persona egoísta y que esperaba que estuviera feliz conmigo mismo. Imprimí todo y lo organicé en una carpeta física con secciones etiquetadas, porque quería que la señorita Patel pudiera leerlo como un documento y no en la pantalla de un celular. Se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina y lo leyó en silencio. Le tomó aproximadamente 22 minutos. Cuando terminó, dejó la última página y me miró con la expresión de alguien que ha formado una opinión profesional clara y está eligiendo sus palabras con cuidado. Señor Webb, dijo, mi trabajo es asegurarme de que 2 niños estén a salvo, no arbitrar desacuerdos familiares. Lo que veo aquí es un patrón, documentado, fechado, corroborado, que mi departamento se toma en serio. Hizo una pausa. Voy a tener que darle seguimiento con su hermana. Entiendo, dije. Los niños parecen estar a salvo en el sentido a largo plazo, dijo.
pero los incidentes en el pasillo, el tiempo sin supervisión, el disturbio del sábado, estas son cosas que requieren una respuesta formal. Lo sé, dije, por eso las documenté. Miró la carpeta. Sí, dijo, lo hizo. Había algo en su voz cuando lo dijo. No era admiración exactamente, sino el reconocimiento específico de un profesional que encuentra un trabajo bien hecho. Tengo una pregunta, dije. Adelante. La llamada original a la policía, la que trajo a los oficiales a mi puerta la noche que Dana dejó a los niños y se fue. Les dijo que yo estaba cometiendo negligencia infantil. Los niños estaban en mi departamento. Estaban alimentados. Estaban a salvo. No había ninguna negligencia ocurriendo. ¿Hay algo en mi expediente de eso? La señorita Patel consultó sus notas. Miró la documentación que yo le había proporcionado, que incluía la visita de la policía como una entrada fechada con notas contextuales. Considerando el informe de los oficiales sobre lo que encontraron al llegar, dijo con cuidado, no hay nada en su expediente. Me miró. Sin embargo, el reporte original ahora es parte de un expediente más grande. Asentí. Se fue con una copia de todo, que yo había preparado con antelación. 2 juegos completos, uno para ella y otro para mis archivos. Observé su coche salir del estacionamiento desde mi ventana, y luego me preparé un café, y me senté en la mesa de mi cocina, en la tranquilidad de mi propio departamento. La reunión con Dana ocurrió 3 días después. Yo no estuve allí, no se requería mi presencia, y no quería estar allí, porque mi presencia lo habría convertido en un asunto entre nosotros dos, en lugar de sobre la documentación. Y la documentación era el punto. Me enteré por la propia Dana, lo cual me sorprendió. Llamó a las 9:47 de esa noche. Su voz tenía una cualidad que no le había escuchado antes. No era ira, no era el dolor actuado que solía desplegar, sino algo despojado de su control habitual. La voz de alguien que ha estado en una habitación con un profesional al que no puede encantar, y ha salido del otro lado. Clases para padres, dijo. Revisiones obligatorias. Tengo que avisar por escrito antes de dejarte a los niños. Van a poner un registro formal en el sistema. Ok, dije. Marcus, de verdad me denunciaste. Metiste al gobierno en nuestra familia. Había pensado en cómo iba a responder esto si lo decía, porque había entendido que probablemente lo diría. Había pensado si ser mesurado o directo, si explicar o simplemente declarar. Me decidí por lo simple. No, dije. Tú metiste a 2 policías en mi casa. Tú reportaste una negligencia infantil que no estaba ocurriendo para que la ley llegara a mi puerta, porque dije que no estaba disponible. Yo solo me aseguré de que alguien escribiera lo que realmente. Silencio de su parte. Eso no es, lo es, dije. Eso es exactamente lo que es. Más silencio. Le caes bien a los niños, dijo finalmente. Salió más débil que todo lo demás que había dicho, como si lo ofreciera como algo, una concesión, tal vez, o un reconocimiento de que había algo entre nosotros que no era solo conflicto. Sé que sí, dije. Ellos también me caen bien. No se trataba de eso. ¿Y entonces de qué se trataba? Pensé en la pregunta, en cómo responderla correctamente. Se trataba del hecho de que usaste a la policía como una herramienta para castigarme por decir que no, dije. Y luego usaste a los niños como palanca, y luego entraste a mi departamento cerrado sin preguntar, y luego te paraste en un pasillo gritando mientras Jordan y Kayla te rogaban que te detuvieras. Hice una pausa. Nada de eso es lo que significa ser familia. No respondió. Las clases podrían ayudar, dije. No con crueldad, sino genuinamente. Y las revisiones. La estructura podría ser buena para ti y para los niños. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Mis padres llamaron el domingo siguiente, juntos en una línea compartida, lo que hacen cuando han acordado un enfoque y quieren presentar una posición unificada. Mi padre empezó. Nos enteramos de la reunión con la trabajadora social. Lo sé, dije. Esto llegó más lejos de lo necesario, dijo mi madre. El gesto de mano traducido en audio. ¿En serio? Pregunté. ¿Es tu hermana?, dijo mi padre. Ella presentó un reporte falso de negligencia en mi contra, dije. Entró a mi departamento cerrado sin permiso. Dejó a sus hijos sin supervisión en un pasillo público varias veces en 2 meses. Y cuando lo documenté, esa documentación generó una respuesta de una especialista en bienestar infantil, quien determinó que era lo suficientemente serio como para requerir intervención. Hice una pausa. ¿Qué parte fue la que llegó más lejos de lo necesario? Mi padre se quedó callado. Pudiste haberlo manejado de otra manera, dijo mi madre. Lo manejé anotando las cosas, dije. Eso es todo. Anoté lo que estaba sucediendo y se lo entregué a las personas cuyo trabajo es responder a ello. Si la documentación fue perjudicial para Dana, es porque lo que ella estaba haciendo era perjudicial. Más silencio. Los niños están bien, dije. Van a estar mejor con la estructura establecida. Esa es la parte que importa. La voz de mi madre cuando volvió era diferente. No era el registro del gesto de mano, sino algo más honesto. Debimos haberte escuchado, dijo, desde la primera vez. Fue algo pequeño, un reconocimiento sin todo el peso de lo que reconocía, pero fue real. Sí, dije, debieron haberlo hecho.
Jordan y Kayla vinieron a mi departamento por primera vez bajo el nuevo acuerdo 4 semanas después. Dana había avisado por escrito con 48 horas de anticipación, que es lo que requería el acuerdo formal. Tenía una hora específica para dejarlos y una hora específica para recogerlos, y ambas estaban en un horario que me habían consultado y yo había aceptado. Las mochilas subieron con los niños, en lugar de ser aventadas a mis brazos antes de que yo procesara completamente la situación. Dana se quedó en mi puerta un momento después de que los niños entraron. Se veía diferente a como se veía normalmente, no cambiada exactamente, sino recalibrada. La certeza que solía portar se había ajustado a algo un poco menos absoluto. Sé que la regué, dijo. No la versión de dolor actuado, la versión plana y directa. Sé que lo sabes, dije. ¿Estamos bien? Pensé en esto, en lo que significa bien cuando la respuesta es honesta, en lugar de tranquilizadora. Ahí la llevamos, dije. Asintió. Después de que se fue, encontré a Jordan en la mesa de mi cocina, la tarea afuera, sin que se lo pidieran. La eficiencia automática de un niño que ha aprendido a usar el tiempo disponible. Kayla estaba construyendo algo con bloques en la sala con la concentración intensa de una niña de 7 años con una visión estructural. Les preparé un snack. Jordan levantó la vista de su hoja de trabajo. «Ya no estás en problemas», dijo. El mismo tono indiferente de antes. «No», dije. «No lo estoy». «Qué bueno». Volvió a su hoja de trabajo. Me senté frente a él en la mesa. Abrí mi laptop e hice algo de trabajo, y nos quedamos así un rato. 2 personas en la mesa de una cocina, cada una haciendo lo que tenía que hacer, en un departamento donde la puerta estaba cerrada con llave, y la carpeta en mi teléfono seguía allí, pero no se había abierto en 3 semanas. Alguna documentación la guardas porque esperas usarla, otra la guardas porque guardarla era el punto. La señora Ramírez tocó a mi puerta el martes siguiente. Me entregó una pequeña planta en una maceta de terracota, una suculenta, de bajo mantenimiento, del tipo que no requiere mucha atención, pero la recompensa. «Para el departamento», dijo. «Gracias», le dije. Me miró por un momento con la expresión de alguien que ha sido testigo de cómo algo llega a su conclusión y tiene una evaluación profesional del resultado. «Esos bebés estuvieron en el pasillo 4 veces», dijo. «Tengo las grabaciones. Iba a reportarlo yo misma si no lo hubieras hecho tú». «Lo sé», dije. «Lo hiciste bien», dijo. Miré la planta en mis manos. «Solo anoté las cosas», dije. Asintió. Como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. «La mayoría de la gente no lo hace». Regresó a su departamento. Puse la suculenta en el alféizar de mi ventana, en el lugar que recibe más luz de la tarde, y pensé en eso. La mayoría de la gente no lo hace.